Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden e higiene se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur llegó al mundo, pudo oírse un grito terrible, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros, pero que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en su nacimiento. Los vecinos no supieron nada del parto hasta que pasada una semana, en el que el viejo Waterley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de manera inconexa al grupo de aldeanos reunidos en la tienda de Osborne. Parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano, como si un elemento exterior nuevo se hubiese introducido en su cascado cerebro, transformándole de objeto de objeto en sujeto de temor, aunque a decir verdad no era persona que se preocupase mucho por las cuestiones familiares. Con todo, mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras. Me trae sin cuidado lo que crea la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto pueda aguardarse. No hay razón. No hay razones para creer que no hay otra gente en la que se ve por estos alrededores. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni tan solo sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda hallarse por esta parte de Aylesbury. Y si supierais la mitad de cosas que yo sé, no desearías mejor casamiento por la iglesia ni aquí ni en ningún otro lugar. Tened bien presente esto que os digo. Algún día os oiréis todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Las, las escasas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Sencharian Waterley, de la rama aún no degradada de los Waterley, y Mamie Bishop, la mujer con quien vivía desde hace años Early Swanger. La visita de Mamie obedeció a la simple curiosidad, y las historias que contó ratificaron sus observaciones, en tanto que Sesharian fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Waterley le había comprado a su hijo Curtis. Esta adquisición significó el inicio de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Wilbur, que no finalizaría hasta 1928, es decir, el año en que el horror se abatió sobre Dunwich, pero en ningún instante dio la impresión de que el destartalado establo de Waterley estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían miserablemente en la empinada ladera justo por encima de la vieja granja, y jamás pudieron contar más de 10 o 12 anémicos y casi moribundos ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad originada quizás en los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminados del asqueroso establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Waterley. Misteriosas heridas o llagas semejantes a incisiones parecían cebarse en las vacas que podían verse pariendo por aquellos lugares, y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Waterley creyeron descubrir llagas parecidas en la garganta del anciano canoso, y sin afeitar en la de su desaliñada y desgreñada hija albina y pelo crespo. En la primavera que siguió el nacimiento de Wilbur, Lavinia reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez morena. Hasta en eso eres racista, Lofgren, no puede ser. La curiosidad de los aldeanos hacia los Waterley remitió tras ver al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido. Bueno, si es de tez morena, al menos no sé del padre. Eso es bueno.
Lo cierto es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues en los 3 meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que extrañamente se observaba en niños menores de un año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación harto singulares en una criatura de su edad, y prácticamente nadie se asombró cuando a los 7 meses comenzó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que al cabo de un mes había desaparecido totalmente. Al poco tiempo, concretamente la víspera de Todos los Santos, pudo divisarse una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un tumulto de antiguas osamentas. Por el pueblo comenzaron a correr toda clase de habladurías a raíz de lo que Silas Bishop, de la rama no degradada de los Bishop, comentase haber visto al chico de los Waterleys subiendo a toda prisa la montaña delante de su madre justo una hora antes de descubrirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allí al divisar meteóricamente a la luz del faro que llevaba a las dos figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sin hacer ruido por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban totalmente desnudos. Al recordarlo posteriormente, no estaba del todo seguro con respecto al niño, y pensó que es posible que llevase una todo seguro con respecto al niño, y pensó que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que a Wilbur jamás volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era muy notable, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre las habladurías que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de Lavinia había comenzado a hablar cuando apenas tenía 11 meses. Su lenguaje era extraordinario, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil notado de muchos niños de 3 y 4 años. No era una criatura habladora, pero cuando se ponía a hablar parecía expresar algo inexpresible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones que utilizaba, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban asimismo por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacía que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez, era empero rematadamente feo. Desde luego, algo de chotuno animal había en sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa. Decídete, Lovecraft, negro o amarillo, en su aspecto y desagrañado pelo, y en sus orejas extraordinariamente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y su abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraba a decir se hallaba salpicado de referencias al pasado del brujo del viejo Waterley, y a cómo retumbaron en las montañas cuando profirió el pleno pulmón el espantoso nombre de Yog-Sothoth en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre sus manos. Los perros se enfurecieron entre la sola presencia del niño, hasta el punto de que una y otra vez se veían obligados a defenderse de sus amenazadores ladridos. 3. Mientras el viejo Waterley siguió comprando ganado sin que se viera incrementar el número de su cabaña, del mismo modo taló madera y se puso a restaurar las partes que hasta entonces no se había utilizado de la casa, un amplio edificio con el tejado terminado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces las 3 habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja había sido suficientes para albergar a su hija y a él. El anciano debía conservar todavía una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ingente labor, y aunque a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba sus cabales. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los aperos
entablarlo y colocarlo una nueva resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de reparación del abandonado piso superior, demostró que era un artesano de excelentes facultades manuales. Su manía se reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas de la ala restaurada, aunque a juicio de muchos el mero hecho de intentar repararlo ya era algo descabellado. Ya se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido, habitación que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revisitó toda la habitación del nieto con sus sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocado poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de libros que hasta entonces habían estado amontonados sin ton ni son en los más extraños rincones de la casa. Me han sido muy útiles, decía Waterley mientras intentaba pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el herrumbroso horno de la cocina, pero estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su aprendizaje. Como Wilbur contaba 1 año y 7 meses, esto es en septiembre de 1914, su estatura y en general las cosas que realizaba se salían por completo de lo corriente. Poseía ya la altura de un niño de 4 años, hablaba con fluidez y demostraba hallarse dotado de una inteligencia fuera de lo común. Andaba solo por los campos empinadas laderas y acompañaba a su madre en sus paseos por la montaña. Cuando estaba en casa no paraba de escudriñar los extraños enigmáticos y cuadros que encerraban los libros de su abuelo. Mientras el viejo Waterley le instruía y caracterizaba en medio del silencio reinante en muchas largas inacabables tardes. Para entonces ya había concluido la obra de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verlas se preguntaban por qué habría transformado el viejo Waterley una de las ventanas del piso superior en una maciza puerta entablada. Se trataba de la última ventana abuhardillada en la fachada posterior, orientada a poniente, pegada a la ladera montañosa, y nadie se hacía la menor cábala de por qué habría construido una sólida rampa de madera para subir hasta ella. Para cuando las obras estaban a punto de concluir, la gente advirtió que el viejo cobertizo de los aperos, herméticamente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, volvió a quedar abandonado. La puerta permanecía siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior con ocasión de una visita al viejo Waterley, relacionaba con la venta de ganado. Se extrañó en gran manera del nauseabundo olor que se respiraba en el cobertizo, un olor, según diría más tarde, que no guardaba en semejanza con nada conocido, excepto con el olor que se percibía en las cercanías de los círculos indios de la montaña, y que no podía provenir de nada sano ni de esta tierra. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos Dunwich jamás se caracterizaron precisamente por sus buenos olores. No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron, salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero constante aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del 1 de mayo de 1915 se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Aylesbury pudieron percibirlos, y unos meses después, en la víspera de Todos los Santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamadas. Ya están otra vez los Waterley con sus brujerías, decían los vecinos de Dunwich. En la cima de Sentinel Hill, Wilbur seguía creciendo en un ritmo extraordinario, hasta el punto de que el cumplir 4 años parecía como si tuviera ya 10. Leía evidentemente, sin duda alguna, pero se había vuelto mucho más taciturno. Su semblante detonaba una natural reserva, y por vez primera la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida y a cantar extrañas melodías que hacían temblar a quienes las escuchaban, invadiéndoles un extraño terror. Las aversiones que mostraban hacia los perros eran objeto de frecuentes comentarios, hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y claro está, la utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyó de ninguna manera a
manera a granjearle la simpatía de los dueños de perros guardianes. Las escasas visitas que acudían a la casa de Waterley encontraban con bastante frecuencia a Lavinia sola en la planta baja, mientras se oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Nunca explicó Lavinia qué podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque en cierta ocasión en que el joven pescadero intentó abrir la arrancada puerta que daba a la escalera mudo de dolor y un pánico cerval se dibujó en su rostro. El pescadero relató después en la tienda de Dunwich que le pareció oír el pataleo de un caballo en el piso superior. Los dientes en aquel momento se encontraban en la tienda, pensaron al instante en la puerta, y en la rampa y en el ganado que con tal celeridad desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Waterley y las extrañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propio a ciertos dioses paganos. Desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Waterley, y con igual furia que anteriormente había demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917 estalló la guerra y el juez de paz Swyer Waterley, en su condición de presidente de la Junta de Reclutamiento Local, tuvo grandes dificultades para conseguir construir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que habían de acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado entre los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Waterley, llevó a las ediciones dominicales de Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Waterley, las estanterías colmadas de extraños libros, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba a la comarca entera y los ruidos que se percibían en la montaña. Wilbur contaba con entonces 4 años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de 15. Sus labios superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enronquecer. Un día Earl Swyer se dirigió a la finca de los Waterley, acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos, llamándoles su atención hacia el extraño olor que salía de la planta alta. Según dijo, ese era exactamente igual que el olor reinante en el abandonado cobertizo donde se guardaban los ásperos una vez finalizadas las obras de reconstrucción, y muy semejante a los débiles olores que creyó percibir a veces en las proximidades del círculo de piedra de la montaña. Los vecinos de Dunwich leyeron las historias sobre los Waterley al verlas publicadas en los periódicos, y no pudieron menos de sonreírse ante los evidentes errores que contenían. Se preguntaban a sí mismo por qué los periodistas daban tanta importancia a la circunstancia de que el viejo Waterley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Waterley recibieron a sus visitantes con mal disimulado desagrado, si bien no osaron a oponer violenta resistencia o negarse a contestar sus preguntas por miedo a que dieran mayor publicidad al caso. 4. Durante toda una década la historia de los Waterley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto insensible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de Mayo y de Todos los Santos. 2 veces al año los Waterley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se producía con violencia cada vez más patente, y tampoco era descabellado que tuviesen lugar acontecimientos extraños y anormales en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo,
Los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos en que todos los miembros de la familia estaban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los Waterley, una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales, pero al final no se hizo nada, pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo exterior se fijase en ellos. Hacia 1923, siendo Wilbur un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le daban todo el aspecto de una persona ya madura, se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Waterley, por el hecho de que se desarrollaban en la cerrada planta superior y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo. La gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tarima del piso, dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. Asimismo, había demolido la gran chimenea central e instalado en el herrumbroso espacio que quedó al descubierto una endeble chimenea de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras del viejo Waterley, advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes del barranco de Gold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Waterley atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial y un día dijo en la tienda de Osborne que creía cercana a su muerte. Ahora chirrían al ritmo de mi respiración, dijo, así que deben estar ya al acecho para lanzarse sobre mi alma. Saben que pronto va a abandonarme y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto sabréis si lo lograron o no. Caso de conseguirlo, no cesarán de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer. De lo contrario, callarán. Las espero a ellas y a las almas que capturaron, pues si quieren mi alma, les va a costar lo suyo. En la noche de la fiesta de la recolección de la cosecha de 1924, el doctor Houghton de Aylesbury recibió una llamada urgente de Wilbur Waterley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante en el único caballo que aún estaba a los Waterley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Osborne al doctor Houghton. Houghton encontró al viejo Waterley en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y una respiración estertórea que presagiaba su muerte inminente. La deforme hija albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, permanecía junto al lecho mortuorio, mientras que del tétrico espacio que se abría por encima de sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo u oleaje rítmico, algo así como de las olas de una playa de aguas sosegadas. Sin embargo, lo que más le molestaba al médico era el ensordecedor griterío que emanaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa, una verdadera legión de chotacabras que chirriaban su monótono mensaje diabólicamente sincronizado con los entrecortados esterteros del agonizante anciano. Aquello iba más allá del siniestro y lo monstruoso, pensó el doctor Huxton, que al igual que el resto de los vecinos de la comarca había acudido de muy mala gana a la casa de los Waterley en contestación a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la 1 de la noche el viejo Waterley recobró la conciencia y al tiempo que cesaban sus estertores balbuceó algunas entrecortadas palabras a su nieto. Más espacio, Willy, necesita más espacio y pronto. Tú crecerás, pero eso todavía crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Yog-Sothoth, salmodiando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la edición completa, y después préndele fuego a la prisión. El fuego de la tierra no puede quemarlo. No había duda. El viejo Waterley estaba loco de atar. Después de una pausa durante la cual la bandera de cabras que había fuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano, y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún lejano lugar en las montañas. Todavía tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases más. No dejes de alimentarlo, Willy.
Y ten presente la cantidad en todo momento, pero no dejes que crezca demasiado deprisa por el lugar, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras a Yog-Sothoth, no habrían servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se produzca y surta efecto, solo ellos, los ancianos que desean regresar. Pero después de las últimas palabras volvieron a producirse los estertores del viejo Waterley, y Lavinia lanzó un pavoroso grito al ver cómo a griteríos que armaban los chotacabras cambiaban para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No se experimentó ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el postre bajido. El doctor Houghton cerró los párpados sobre los brillantes ojos grisáceos del anciano, mientras el tumulto que armaban los pájaros remitía por momentos hasta finalizar cayendo en el más absoluto silencio. Lavinia no cesaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña. No han logrado atrapar su alma, susurró Wilbur con su potente voz de bajo. Por entonces, Wilbur era ya un estudioso de impresionante erudición, si bien superficialmente, y empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de lejanos lugares, en donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Dunwich por la desaparición de algunos jóvenes que todas las sospechas hacían confluir difusamente en el umbral de su casa, pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso mediante el recurso a la intimidación o echando mano del cual de antiguas monedas de oro que, al igual que en tiempos de su abuelo, salían de forma periódica y en cantidades cada vez mayores para la compra de cabezas de ganado. Dada toda la impresión de ser una persona madura y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin cesar. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado, medía ya sus buenos 6 pies y 3 cuartos, 2 metros y 5 centímetros. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor, hasta llegar a prohibirle que le acompañase a la montaña en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. En 1926, la infortunada madre le dijo a Mime Bishop que su hijo le producía pánico. Sé un sinfín de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, Mami, le dijo un día, pero últimamente pasan muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo ni lo que trata de hacer. En la víspera de todos los santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron más fuerte que nunca, y al igual que todos los años, pudo observar el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill, pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras, extrañamente retrasados para la época del año en que se encontraban, que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Waterley. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal risotada que pudo oírse por toda la comarca. Hasta el amanecer no cesaron en su ensordecedor griterío. Después desaparecieron, dirigiéndose velozmente hacia el sur, donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal, lo que significaba tamaño alboroto. Nadie lo sabría con certeza hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió nadie en toda la comarca, pero nunca más volvió a verse a la desgraciada Lavinia Waterley, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1927, Wilbur reparó 2 cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y a efectos personales. Al poco tiempo, Earl Swire comentó en la tienda de Osborne que en la granja de los Waterley habían vuelto a emprenderse obras de carpintería. Wilbur se afanaba por tapar todas las puertas y ventanas de la planta baja, y daba la impresión de que estuviese tirando todos los tabiques, tal como su abuelo y él hiciera en la planta superior. 4 años atrás se había
instalado en uno de los cobertizos y según Sawyer tenía un aspecto un tanto preocupado y temeroso. La gente de la localidad sospechaba que sabía algo acerca de la desaparición de su madre y eran muy pocos los que se atrevían a pasear por las inmediaciones de la granja de los Waterley. Por aquel entonces so- Wilbur sobrepasaba ya los 7 pies de altura y nada indicaba que fuese a dejar de crecer, 2 metros y 13 centímetros. Aquel invierno trajo consigo el nada despreciable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de Dunwich, pese a la correspondencia que venía manteniendo con la Biblioteca Widener de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires, la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, todos sus intentos porque le prestaran un libro que precisaba desesperadamente había resultado estériles, en vista de lo cual a la postre terminó por desplazarse en persona andrajosa, mugriento, con la barba sin cuidar y aquel nada pulido dialecto que hablaba, a consultar el ejemplar que conservaba en Miskatonic, la biblioteca más próxima a Dunwich, con casi 8 pies de altura y portando 2 metros y 13 centímetros, una maleta de ocasión recién comprada en la tienda de Osborne, aquel espantajo de tez trigueña y rostro caprino, se presentó un día en Arkham en busca del temible volumen guardado bajo 7 llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, el terrible Necronomicon, no, ya me lo esperaba, del enloquecido árabe Abdul al-Hajred, en versión latina de Olanus Wormius, impreso en España en el siglo XB2,